más conducida con el profesor Sebastián. Como cada martes, bueno, el día de hoy nos toca hablar de un tema, pues un poco de repente complicado para un futbolista, ¿no? Porque de repente, qué sé yo, a todo futbolista le ha sucedido, o incluso a una persona, este tema, ¿no? Que se frustran, que no saben qué hacer, que dependen mucho del futbolista, que la familia presiona para que sea un Messi, otro Messi más. Y bueno, yo creo que es un tema muy interesante que vamos a tocar el día de hoy. Antes de empezar, nada más recordarles que estamos por YouTube, por Facebook, por Instagram y por Twitter, como Fares por México. Igual, si quieren patrocinar aquí el canal, lo pueden hacer, nos pueden contactar a las redes sociales. Y ahora sí, profesor Sebastián, le doy acá el pase para hablar de ese tema más que interesante y sobre todo lo que pasó obviamente el fin de semana con este jugador de allá de Argentina. Tal cual. ¿Cómo estás, Paulo? Buenas noches. Buenas noches, profe Alex. Buenas noches, Leo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Hola, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto verlos. Ahí les pedimos disculpas a la demora, unos cambios de último momento en el link, pero acá estamos con un nuevo programa, así que me da mucho gusto verlos a todos. ¿Cómo están? Bien, profesor. Gracias. Igualmente, saludándote a todo el público que nos escucha, nos oye, nos ve. A Paulo también por la conducción, la invitación también del programa. Qué bueno. Justo un poco la temática de hoy, el título que le pusimos fue el ser futbolista SOS, ¿qué hay después, no? Un poco el tema que vamos a desarrollar es lo que veníamos abordando en otros días y a colación también de lo que pasó el fin de semana en la Argentina. Lamentablemente falleció un futbolista de nacionalidad uruguaya jugando en Argentina. Lamentablemente tomó la decisión de suicidarse por cuestiones que por ahí después vamos a ir debatiendo. Voy a tratar de ser muy cuidadoso con este contenido porque es un tema súper delicado, súper sensible. Era un poco lo que veníamos hablando en otras charlas, en la educación, en la formación, en la contención. Lo veníamos hablando con Paulo de desarrollar más específicamente este tema desde el área que nos compete a nosotros como directores técnicos, como directivos. Ya lo hablamos con Cecilia Ramírez, que el viernes estuvo dándonos una charla de la psicología dentro del fútbol, y es un tema que la verdad que estoy muy dolido y muy triste con lo que ha pasado, ¿no? Un futbolista de nacionalidad uruguaya, de 30 años, una gran persona, un gran futbolista que era ídolo en Godoy Cruz, una provincia que está al oeste de Argentina, en Mendoza, y lamentablemente tomó esta decisión de quitarse la vida. No es un dato menor, es un tema muy preocupante. Yo ya venía haciendo trabajo de investigación de estos temas, hasta el punto crítico de llegar a tomar esta decisión. No es el primero y esperemos que sea el último. En la Argentina se han desarrollado muchísimos casos de tomar esta decisión extremadamente sensible y delicada. Lamentablemente ahí voy a nombrar algunos casos, no solamente en la Argentina, voy a nombrar casos rápidamente de todo el mundo, de todos los continentes. A lo que quiero llegar es que este tema que afecta al punto de tomar una decisión tan crítica en el futbolista excede nacionalidades, excede culturas, religiones. Por eso el ser futbolista es muy, muy específico, muy particular. Es lo que veníamos hablando en otros programas, ¿no? De cómo es la educación del futbolista, cómo uno tiene que tratar de contener y orientarlo. En esto que habíamos hablado de ser docente, y fíjense lo que habíamos hablado en otros días, ¿no? No solamente educar al futbolista, sino educarnos a nosotros mismos, educar a los directivos y educar a los padres. He estado investigando y que no solamente de nacionalidades, y no solamente de futbolistas profesionales, sino que juveniles de distintas edades, juveniles de distintos países han tomado esta decisión. Lamentablemente he visto un caso del año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, un jugador juvenil de 17 años que quedó libre en el Manchester City, lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida. En la Argentina también, en dos equipos de primera división, en sus categorías juveniles, jugadores de 19 y 18 años, por quedar en libertad de acción, lamentablemente tomaron la decisión de quitarse la vida. Es un tema que lo vamos a abordar con mucha delicadeza, sin nombrar a nadie, sin herir susceptibilidades, pero sí haciéndonos responsables todos, ¿no?
Otro punto que me dolió muchísimo, que lamentablemente la directiva del club donde estaba jugando Santiago García y lamentablemente un directivo de un equipo de Brasil hicieron connotaciones completamente fuera de lugar. Antes del deceso del futbolista, en el caso del presidente de este equipo argentino, y en el caso del presidente del equipo brasileño después del deceso, ¿no? Lamentablemente fueron connotaciones completamente desafortunadas y completamente fuera de contexto y de lugar. Hablamos que muchos de los temas, de los motivos de los que llegan a este punto de transición entre elegir de continuar con la vida y quitársela, pasa por una cuestión muchas veces de depresiones, de angustias, de problemas familiares, de problemas económicos, cuestiones del exitismo, la presión, el ser considerado y después pasar al anonimato. Lamentablemente, en el caso de este futbolista, era capitán desde 2016, un goleador del equipo, y por cuestiones extradeportivas e inclusiva deportivas, lo llevaron a esta situación de depresión. Hay muchos casos que voy a ir nombrando, no es el tema, el motivo, porque uno no es quien para decir por qué tomó la decisión, y tampoco por el tema del morbo de cómo terminó su desenlace, ¿no? Pero muchos casos fueron, como les mencionaba, ¿no? Cuestiones familiares, cuestiones económicas, cuestiones de esto que hablábamos en otros programas, ¿no? El futbolista tiene su vida digitalizada, cuando entrena, cuando come, cuando concentra, cuando viaja, y eso se va en el tema, ¿qué hay después? En el título, el que hay después no es solamente el retiro, el que hay después es el día mismo, al rato, mañana, ¿qué hay después? Porque pensamos que el jugador está bien y la verdad que muchas veces no lo está. Y por ahí nos está dando indicadores, nos está dando tips que es un llamado de atención y nosotros no lo percibimos. Ha pasado muchos casos de jugadores como Ramiro Castillo en el año 97, me acuerdo de también Fabián Madorrán, un ex árbitro argentino en 2004, Julio César Torresani, un ex futbolista que lamentablemente a los 51 años tomó esta decisión en 2019. O sea, les estoy hablando desde edades tempranas hasta edades profesionales, hasta árbitros y hasta técnicos. O sea, nadie está exento. Y formación, lo que hablábamos siempre de la palabra formación, engloba todo. Formación no es solamente a edades tempranas, es lo que habíamos hablado. Es lo que es la educación, la contención, la orientación. Y en esto que nosotros que somos como directores técnicos, estamos a la cabeza del cuerpo técnico, tenemos que saber orientar. A veces no tenemos las herramientas para todo, pero sí tenemos que saber orientar. En el caso de no contar con el recurso, la infraestructura, por eso siempre es bueno tener un bagaje más amplio. Siempre digo que tenemos que ser más pedagogos, ¿no? Tener conocimiento de otras disciplinas que por lo menos nos va a dar las herramientas para comprender una situación crítica. Lamentablemente el fútbol que se ha vuelto tan exitista, con tanta presión, lleva a tomar esta decisión, ¿no? Y me puse a investigar un poco, pero fíjense que esto ya viene hace muchísimos años. La famosa Copa Joan Gamper. Joan Gamper fue un suizo, fue uno de los fundadores del Club Barcelona, y en 1930 también tuvo el mismo desenlace. O sea, fíjense desde qué año, desde 1930 hasta la actualidad. O sea, no importa que hayan pasado casi 100 años, el haber estado en el medio del fútbol por X motivo, después si quieren lo investigan, pero por el motivo, yo ya lo sé, pero no me gusta hablar de esos temas, me parece que son más privados, el motivo de cada persona siempre es la misma resultante. Entonces, este tema va, o el programa de hoy va basado en eso, ¿no? En hacer conciencia, en hacer docente realmente, y a veces por ahí hay palabras que nos da miedo, ¿no? Las palabras, este tema tabú, de que por ahí si uno comenta que tiene un problema económico, familiar, de cualquier índole, parece que muestra un síntoma de debilidad. Parece que hablar de miedos es lo que habíamos hablado en otro programa, ¿no? El miedo, las presiones, las frustraciones, parece que el jugador no, o sea, no solamente el jugador, todos no lo podemos decir porque parece que mostramos un síntoma de debilidad. Entonces, por lo menos ese era el puntapié del inicio de la charla, para que mis compañeros también, si quieren tocar a un tema específico, también a un tema personal de sus equipos que han trabajado, inclusive ustedes mismos, para continuar desarrollando este tema, también le doy la palabra a los compañeros. Alex, sí. Leo. Sí, gracias, profesor. Sí. En este tema particularmente, Sebastián, compañeros, Leo,
Bueno, yo he tenido también esa experiencia en fuerzas básicas, en amateur, y como decimos acá en México, cuando hemos percibido y tenemos cierto caminar, no tenemos la verdad absoluta los directores técnicos, pero ya tenemos cierta experiencia de vida y de trabajo y de ir día a día con los chicos. Tenemos la sensibilidad, yo creo, ya de percibir y de ver desde una línea muy delgada de la psicología, lo que decíamos el otro día, cómo se van desenvolviendo los chicos, cómo son, te saludan, no te saludan, llegan enojados, etcétera. Y acá en México hay un refrán que dice que cuando vemos que una manzana está echando a perder a toda una caja, hay que sacar esa manzana. Entonces, si yo veo como director técnico que aquel chico se desvela, es indisciplinado, llega tarde, y por más mejor que jueguen dentro de la cancha, pero tiene esa indisciplina, bueno, el primero en detectarlo soy yo como director técnico, como entrenador, hablar con él, no exponerlo, pero sí tener una charla de amigos, una plática para, para lanzar esa línea pues de unión, de comprensión y de diálogo. Porque si también yo como director técnico veo la situación pero no hago nada, pues también no estoy bien, no estoy bien. Si yo estoy viendo que hay una situación que no va a terminar a bien, y eso es en amateur, lo estoy hablando a nivel amateur, pues imaginemos entonces a nivel profesional, para no echarnos culpas a nadie, pero sí, yo creo que la principal es tener esa sensibilidad como seres humanos primero, como directores técnicos y tener ese cariño, no sé cómo decirlo, ese respeto para poder dialogar y acercarnos a aquellos cercanos que son los jugadores. Tal cual, tal cual. No sé si Leo querés aportar algo a lo mismo que venía comentando Alex, el tema. ¿Cómo estás, Seba? Buenas noches. Todo bien, Leo, buenas Alejandro, noches. ¿qué tal? Entré ahí medio desorientado, pero bueno, ya estamos en camino de vuelta. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, no, la verdad que es un tema muy delicado, la verdad que es muy en general todo, ¿no? Porque a mí me ha tocado, bueno, una experiencia esta, ¿no? De querer compartir, tuve una enfermedad, ¿no? En la cual se me han dejado solamente porque me habían detectado tuberculosis, y gracias a Dios lo pude superar, más que enfermedad mentalmente, porque era algo que continuamente la gente te discriminaba por solamente tener una enfermedad, ¿no? Y sin embargo, yo viéndolo de este lado me da cuenta que los enfermos eran ellos por no entender y no apoyar en la parte mental, psicológica, ¿no? Es algo que destruye mucho. Es el tema que se está hablando en esta noche. Es algo muy, muy importante, ¿no? Es esto de la contención espiritual, llamámosle así, contención familiar, amigo, hasta extraño, que a veces hay gente que no te conoce y te brinda un abrazo que vos necesitabas sin saber o sin haberle dicho nada. Es tan importante eso lo que hoy están hablando, ¿no? Más con el tema que pasó este fin de semana con Morro y todas esas cosas, que es muy importante. Mucha gente, hemos tenido un caso cerca de Sergio Schumacher ahí en Defensores también, en ese mismo tiempo donde estaba jugando en reserva, nosotros lo veíamos como ídolo o como que él ya estaba en la gloria, porque era un arquerazo, era muy, muy querido en el club, y sin embargo pasó exactamente lo mismo que pasó con este muchacho, pero la parte más interesante que todos tenemos que entender, ¿no? ¿Qué es la contención? ¿Qué es el abrazo? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es lo que decirle, mirá, acá está mi mano, te ofrezco para lo que necesites? A veces pocas palabras dicen mucho y estar ahí al lado de una persona, me ha pasado también que ir a entrenar era como ir de recreo
la vida cotidiana mía, ¿no? Porque vivía algo que por ahí no vivía o no quería, pero lo importante es esto de lo que es este tema, es fundamental y la verdad que me parece extraordinario que se pueda hablar bien amplio, bien sencillo, para que muchos pudiéramos entender, ¿no? De lo que se va a hablar en esta noche y de lo que más de uno hoy debe estar escuchando con casos que por ahí le han pasado, ¿no? Así que me gustaría que hoy se pueda, como quien dice, abrir el corazón y ser sincero para aquellos que están escuchando y viendo este programa, ¿no? Tal cual, tal cual. Mira, justo lo que estaba comentando Leo, voy a ahondar un poco el tema del arquero o portero que fue compañero nuestro, Sergio Schulmeister, un arquero que tenía una carrera terrible, o sea, exitosa, terrible en el buen sentido, muy buena, un arquero que iba con una proyección, ya estaba jugando en Huracán, un equipo ya de los considerados grandes en Argentina, y lamentablemente a los 25 años tomó esa decisión, en el año 2004. En el año 2001 ya había tenido un intento fallido, ha tenido recuperación, y después volvió al fútbol, continuó, y en 2004 lamentablemente tomó otra vez la decisión. O sea, lo que estamos hablando es el desenlace fatal, ¿no? Pero previo, obviamente, hay situaciones donde el jugador busca una vía de escape. Muchas veces el jugador entra en la drogadicción, en el alcoholismo, en la delincuencia, busca una vía de escape para tratar, a veces buscar o llamar la atención o es una manera de descomprimir la opresión que tiene en el pecho. Es lo que habíamos hablado la semana pasada, que la cabeza es una bomba de tiempo en el jugador y lo único que ven es el rendimiento o el talento que puede tener. Nombrás, decís el nombre de un futbolista y inmediatamente se te viene a la cabeza las capacidades o las cualidades físicas o deportivas que tiene, ¿no? Decís el nombre de Messi o Ronaldo y ya se te viene a la cabeza sus capacidades físicas o lo que ha logrado. Pero nos olvidamos principalmente del ser humano. O sea, lo que estábamos hablando recién, lo que decía Ale, lo que decía Leo, que antes es un ser humano, ¿no? La palabra amor parece que fuera una palabra prohibida, una palabra tabú, el decir un te quiero o el hablar fuera de la cancha y escuchar. A veces parecen palabras ya prohibidas, temas prohibidos. Y lo importante es que este disparador de esta charla es que tiene que haber comunicación, ahí tiene que haber conciencia. No, o sea, echar culpabilidades no, pero sí todos somos responsables, cada uno de la función que nos corresponde en el club, no importa la divisional o la categoría, en el país que nos toque vivir o participar laboralmente, tenemos que hacer conciencia de este tema. Entonces, no me parece un dato menor, y siempre digo lo mismo, ¿no? A mí lo de campo es lo que menos me preocupa. Lo de campo va a salir por una cuestión de repetición, pero el ser humano no es una cuestión de repetición. En esto, lamentablemente, a veces no hay margen de error, si bien a veces hay indicadores, llamados de atención, pero no lo percibimos, porque como todos tenemos nuestros problemas, nuestra familia, nuestro hogar, a veces no nos damos cuenta, y lo tenemos adelante de nuestros ojos, ¿no? Entonces, por eso no se puede echar culpable, pero sí somos responsables. En esa responsabilidad no solamente pasa por captar un problema, pasa por tratar de estar más en conjunto. Si hablamos de equipo, si siempre hablamos de analizar e investigar a un rival, cómo juega, cómo se para, si conozco mucho de la historia del fútbol, si todos que estamos tan empapados en nuestra profesión, pero qué poco que conocemos del de al lado, ¿no? O sea, tampoco me voy a meter en la vida privada ajena, pero sí saber qué piensa, qué siente, saber cuando hay un indicador distinto a su vida cotidiana, a su rutina. Te das cuenta cuando una persona viene con un semblante distinto, si a veces es extrovertido y se vuelve introvertido, es comunicativo o no. A veces nos preocupamos tanto por el rival, por sacar un resultado, por promocionar, por vender, por ganar, por salir campeón, y qué poco nos olvidamos de la persona que tenemos al lado. O sea, no importa si es amigo, si es compañero. Por eso, fíjate qué paradójico, ¿no? Es un deporte en conjunto, un deporte colectivo, en equipo, pero es una suma de individualidades, porque en realidad son pocas veces lo que nos damos cuenta. Eh, Nada, y como voy a decir, entonces hay indicadores que por ahí nos están llamando la atención, y así como tenemos el ojo clínico para captar, en esto que mencionabas muy bien, Alex, y por ahí Leo también, de esto de hablar líderes negativos. O sea, si uno está preparado para estar al frente de un plantel, yo creo que uno tiene que acabar con todos sus recursos de herramientas laborales antes de discriminar a un jugador. Yo creo que tengo que acabar con todos mis recursos antes de decir que es un líder negativo.
me parece una palabra muy sensible, muy delicada, porque lo que habíamos hablado la semana pasada, desde nuestra posición, a veces decir un mensaje con el contenido que ya viene grabado de una situación como la que estaba pasando este futbolista, puede tomar un desenlace muy, muy delicado. Y después, ¿quién se hace cargo? Nadie. ¿A quién le vas a echar la culpa? A nadie. Entonces, volvemos a lo mismo, no es cuestión de echar las culpas. Es cuestión de abrir un poco la cabeza, un poco el corazón, como decía Leo, que los directivos también abran esa parte humana, porque nada más lo ven como una cuestión de finanzas, una cuestión de números, una cuestión de solamente ganar, y la verdad que no es así. Lo que pasa muchas veces por el miedo a la cuestión laboral, a que ver si nos miran o nos subrayan o nos borran, por decir de una manera metafórica, nos llamamos a silencio, ¿no? No tiene que ser así. Tiene que ser un tema que tiene que ser hablado. Esta tiene que ser la punta de lanza para que a partir de ahora se hable con más libertad, con más fundamento, y a partir de esto que estamos hablando los cuatro, cada vez reformularlo y tratar de mejorar, ¿no? Pero tiene que haber un puntapié. Entonces, nada, vamos a salir un montón de temas de que esto también es formación, esto es educación, y no importa la situación socioeconómica. Vos podés tener una situación social y económica en tu infancia, en tu juventud, en tu adultez, de distintas maneras, pero la cabeza funciona de una manera muy especial. No, no se puede jugar con eso. Y más como están las redes sociales hoy, la globalización, los entornos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con este tema, ¿no? A veces hablamos de paciencia y tolerancia, a veces no tenemos nuestra paciencia y tolerancia del día, y a veces es mejor delegar. En el caso de estar solo, tratar de manejar un entrenamiento muy tranquilo, porque a veces nosotros venimos acarreando cuestiones personales, a veces por tener una falta de intolerancia, falta de paciencia, un mal día, decimos cosas que después nos arrepentimos. Nos podemos equivocar, siempre hay tiempo para pedir una disculpa, no pasa nada, la gente detecta el ser humano que el error es una parte indefectible, no pasa nada, pero para eso estamos, ¿no? Por eso es un trabajo en equipo, por eso tiene que haber esa participación activa entre plantel y cuerpo técnico, o juveniles o infantiles con el entrenador. En esto también seguramente Alex, que es un muy experto en edades tempranas, lo ha vivido en ser todólogo, y me vas a decir cómo hacemos, Eva, con todo esto, ¿no? Cuando uno está solo. Lo que nos queda es tratar de adquirir más herramientas para tratar de manejar situaciones. No vamos a poder controlar todo, cada persona es un mundo aparte, pero a veces una palabra, un abrazo, una palabra distinta fuera del fútbol, a veces escuchar, no dar respuestas, puede ser la solución muy importante. No lo vamos a ver, ¿eh? Y no vamos a ser reconocidos, pero no es el punto, no es el punto ser reconocido, ni tampoco que lo demuestren diciendo gracias. Nosotros trabajamos porque esta es nuestra profesión, lo hacemos porque nos... Antes de pasión siempre digo que la primera palabra o la primera eslabón de la cadena de nuestro trabajo es la palabra amor. Y amor comprende mucho más, es mucho más extenso que pasión. Así que, compañeros, no sé si algo quieren agregar, algo más antes de continuar para no desviarme. Alex. Sí, gracias, Sebastián. Me gustaría agregar dos indicadores para nosotros los directores técnicos. Y yo me pongo el primero en la lista, profesor, Leo también. Nos falta más capacitación en todas las áreas, más capacitación. Lo platicábamos con Cecilia, la psicóloga, el otro día, para detectar precisamente situaciones diversas que en cualquier grupo y en la vida nos van a suceder. Entonces, tener por lo menos herramientas para poderlas enfrentar. Capacitación, primero. Y la segunda, yo diría, respeto. Sí, tal cual. El respeto. El respeto es, yo creo, es el fundamento. No estoy diciendo ni estoy inventando nada para todos los que me ven o nos escuchan, ni estoy inventando el hilo negro. Pero sí voy a decir esto, por lo menos aquí en México, y le duela a quien le duela. No voy a decir nombre ni nada. Cada quien sabe cómo trabaja. Pero aquí en México, desafortunadamente lo digo, hay muchos compañeros que no tienen ese respeto hacia el grupo. No lo tienen. Entonces, compañeros, demos ese respeto, porque todos los chavos, los muchachos,
no podemos destruirle ni su vida, ni su sueño, y mucho menos meternos con su vida personal. Nosotros debemos ser muy cuidadosos, los primeros, en ayudarlos, en comprenderlos, en animarlos. Entonces, para todos aquellos que me escuchan, y bueno, ojalá que podamos cambiar esa situación en esos aspectos. Gracias. Buenísimo, vale. Mira, justo ahora te paso la palabra, Leo. Eso, el respeto. Fundamental lo que dijiste, tal cual. A veces por ahí, es lo que hablábamos el otro día, que parecía un poco en tono de burla o gracioso, que decía, habla muy complicado, habla como Bielsa, no se le entiende, hay que hablar con facilismo. A veces es un juego peligroso el hablar con facilismo. No digo hacer las cosas complicadas o tener una comunicación complicada, pero lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? El hablar con facilismo es un cable conductor a llevar a un margen muy delicado del respeto. Cuando uno entra en el facilismo, estás propagando el facilismo como respuesta, y en ese facilismo es peligroso porque el respeto se puede perder. Y a veces no pasa por el tú, el usted, el vos, el tú, o profe, o Seba, como quieras. A veces una palabra de más se pierde el respeto. Y volver para atrás es muy difícil. No digo, volvemos al mismo, uno se puede equivocar, puede pasar mil cosas, no pasa nada. Pero lo que mencionaste, Alex, es tal cual. Leo, ahí justo te iba a ceder la palabra que quería complementar lo que decía Alex. Sí, sí, quería apoyar, la verdad que es muy fuerte la palabra respeto, ¿no? Y también quería sumarle a eso el idioma, ¿no? Porque el idioma hablo en general, no solamente un lenguaje, ¿no? Que hay muchas personas que por ahí no somos del mismo temperamento que puede tener Seba, que puede tener Ale, que puede tener Pablo. Eh, ese respeto, el que nosotros tenemos que movernos también. Seba tiene un temperamento de hablar y hablemos el idioma de Pablo. Ale tiene un idioma de hablar, hablemos el idioma de Pablo, de Ale, perdón. Pablo también tiene su idioma, hablemos el idioma de Pablo para que ellos puedan tomar confianza en nosotros, ¿no es cierto? Porque a veces nos miran como diciendo, este nos va a delatar con lo que yo le diga. Y no, queremos que saber usar el idioma, ¿no? De las personas, saber cómo se mueven, pero siempre, como decía Ale, con el respeto, hablando el mismo idioma, porque a veces vemos chicos que vienen con otros temperamentos altos, que se quieren comer el mundo por encima, y la experiencia que tenían cada uno de nosotros es eso, ¿no? Estar a la altura de él y decirle, mira, esto te va a hacer mal porque cuando te caiga va a ser bastante complicado para vos. Pero bueno, quería apoyar a lo que decía a Ale, a lo que sumaba también Seba, el mismo idioma, el respeto, la confianza tiene que ser mutua para que sea un equipo, ¿no? En la unidad está la fuerza y se puede lograr un montón de cosas, ¿no? Pero el respeto es una palabra que es un escudo para muchas personas, ¿no? Tal cual, mira, justo mientras estabas hablando, Leo, estaba tomando apuntes, porque a mí me gusta mientras están escuchando como toma apunte Alex, mientras lo que van diciendo voy tomando apuntes para después profundizar en eso. Tal cual. Fíjate en esto del respeto, acá estuve investigando unas estadísticas, puntualmente en Argentina, en las edades tempranas ya entrando al amateurismo, o sea, dejando la etapa infantil, entrando al amateurismo, estamos hablando de chicos de 13 años, que vendría a ser la novena división en Argentina, la última categoría o la categoría más chica del fútbol amateur. Fútbol amateur entra de novena a cuarta división, después ya pasa a ser profesional, sin importar la divisional, sea primera, segunda, tercera, cuarta. De novena a cuarta se considera que están en una etapa amateur. De novena para abajo, más chiquitos, son infantiles. Pero cuando entran al sector amateur, 13 años, se hizo una investigación que desde los 13 años hasta el profesionalismo llega nada más del 3 al 4% a ser profesionales. El 97% se pierde en el camino, por todos los motivos que ustedes ya conocen, ¿no? Técnicos que se cruzan el camino, que no encuentran el lugar, que no encuentran el perfil. Ahora les voy a decir los indicadores que encontré de respuesta de los chicos ya más avanzados, cuáles fueron las respuestas cuando quedaron libres.
Pero imagínate que el 3 a 4%, todo chico que empieza su carrera futbolística, no importa la edad que tenga, tiene su sueño de ser profesional. Los medios de comunicación a veces también hay que educarlos porque a veces venden un producto. En el ver ese producto están consumiendo los chicos algo que sueñan ser. Ese sueño está bien, uno tiene que pelear por la causa, es difícil, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta arriesgar qué? Entonces, ese 3-4% es el que llega a planteles profesionales. Imagínate los que llegan un poco más arriba que sueñan con emigrar a otro continente, a otro país o selección nacional. O sea, se reduce más todavía. Otro que estuve investigando, el tema de las... ¿Qué es lo cuáles los indicadores que da un juvenil cuando queda en libertad de acción, libre en una edad avanzada, 18, 19 años, que ya el jugador, en vez de firmar contrato, ya queda en libertad de acción? Muchos les comentan, esto ya es en primera persona, dice que se les viene el mundo abajo. Imagínate los mensajes que está dejando un chico cuando queda en libertad de acción, ¿no? Se les viene el mundo abajo, se sienten inservibles, no hay plan B, no se ven fuera del mundo del fútbol, dejaron todo, o sea, el estudio, dejaron la familia, o sea, muchos jugadores que migran al interior de cada uno de su país, en este caso de Argentina, del interior del país para ir a Buenos Aires. Entonces, fíjate los indicadores que dejan los jugadores que quedan en libertad de acción. O sea, se le viene el mundo encima. Un chico de 18, 19 años porque queda libre. Fíjate las palabras. Para un chico puede ser una oración, para nosotros puede ser como diciendo, bueno, qué exagerado. Lo que decíamos la otra vez, se ahoga en un vaso de agua, pero volvemos al mismo. Imagínate el mensaje que está diciendo. O sea, si se ahoga en un vaso de agua, lo estoy subestimando su problema, no es un problema menor. Que un chico diga, se me viene el mundo encima, está dando un indicador que siente una tristeza tan grande que no encuentra escapatoria. Entonces, como diciendo, no. Y he escuchado conversaciones de coordinadores, de entrenadores, y ustedes saben, lo han escuchado, que han vivido en el medio del fútbol, que todo el tiempo ponen ejemplo de que si no haces esto no vas a llegar, que si no te rompes el alma no servís para esto. Entonces, en esto que supuestamente es motivación, en esto que se habla todo el tiempo a los gritos, también es contraproducente. Y esto por también una cuestión de ¿cómo te puedo explicar? Cuando uno maneja un grupo de jugadores y mantenés un umbral de timbre alto, cuando vos le quieras dar una indicación a un futbolista ya no te va a hacer caso, porque te tiene tan acostumbrado al grito que ya no te va a prestar atención. Si todo el tiempo estás hablando con un plantel, siempre sos la única voz que vas a hablar, el jugador se bloquea y ya no te escucha más. Por eso, estratégicamente, es bueno delegar muchos ejercicios, algunos, lo que ustedes quieran, al ayudante de campo o al auxiliar. Esos también son indicadores estratégicos a la hora de trabajar. No es que el técnico siempre tiene que estar a hablar, porque llega un momento que cansa su timbre de voz, es enfadoso, siempre, otra vez lo mismo. Entonces, a veces al delegar tareas a los compañeros, uno no es cansador, sino el jugador se bloquea, el jugador se angustia, entonces otra vez va a hablar el profesor y nos va a tener una hora hablando. Son estrategias importantes desde lo deportivo eso, pero lo más importante es lo otro. Entonces, es importante no mantener siempre el grito, a veces la motivación. Piensan que la motivación es un grito y putear y arengar, y acordate que es un estado emocional temporal, pero ¿hasta qué punto te dura? ¿Hasta qué punto vos lo querés sobrepasar? Hay jugadores que le gritás y se enaltecen y hay jugadores que le gritás y le vas a tirar el ánimo por el piso. Entonces, hoy lo que estábamos acostumbrados a escuchar, que es motivación, ha modificado muchísimo. No es como en nuestra época que a todos nos gritaban por igual y por una cuestión de amor propio, de personalidad, de demostrar nuestro género masculino, vamos al frente, hay que poner, ya cambió. Hoy hay que ser muy cuidadoso con la motivación, porque a veces se puede pasar para el otro lado y es peligroso. Entonces, también es otro indicador para combatir que a veces las motivaciones pueden ser una charla, un ida y vuelta, una comunicación, a veces no ponerse en ejemplo, sino tratar de buscar una relación en común y buscar los hipotéticos escenarios. ¿Qué pasaría si no llego? ¿Qué pasa si no? No pasa nada. Por eso siempre es bueno tener una carrera alterna dentro o fuera del fútbol para que el chico después pueda decidir. Si quiere dentro del fútbol puede ser profe, técnico, directivo, lo que fuere, árbitro. Y si no quiere dentro del fútbol puede tener cualquier carrera profesional. Y si no quiere estudiar nada y quiere buscar una profesión sin haber estudiado, también está bien.
pero le tenemos que plantear todos ese escenario, porque si no el chico, es lo que te dije recién, se me viene el mundo abajo, no hay plan B. Y para un chico de 18 años no hay plan B, entonces fíjate lo que te está dando es un indicador muy grave. Lo que pasa, decimos, no pasa nada. Se tiene que raspar, se tiene que pelar, perdón la verborragia, ¿no? Pero es el léxico que se utiliza y más también, ¿no? ¿Tiene que saber lo que es el fútbol? No, para mí no es así. Muchos seguramente estarán en desacuerdo y está bien, no está mal, porque en el fútbol, como decía Alex, nada está escrito, nada es certero, pero te puedo asegurar que le ayudás más en el camino en el recorrido de lo que es ser futbolista, que creo que el único loco que te puede entender es el que está viviendo adentro tuyo. Porque los que están afuera o te sobreprotegen o te van a decir, no vayas más, no, el técnico te regaña, te reta, no sirve. Y tampoco es así. Buscar el mediar y ser equitativo. O sea, que sí las cosas cuesten, pero tampoco a costa de qué, ¿no? Buscar eso. Y volvíamos al mismo tema, ¿no? Enseñarle a pensar al jugador, no enseñarle a ejecutar, no solamente un trabajo de campo. Esto de relatarles los partidos se vuelve una corriente y todo el tiempo tiene el jugador digitalizado. Cuándo saltar a cabecear, cuándo correr, cuándo comer, cuándo girar, cuándo pegarle. Y el jugador se vuelve mecanizado. Todo el tiempo en su cabeza tiene latente todo indicadores. ¿Y cuándo piensa? Por eso, el otro punto que voy a sacar, ¿qué pasa? Esto de, ¿qué pasa después? El después vuelve a lo mismo, es un rato, mañana, cuando se retira. Por eso pasa lo que pasa teniendo 17, 30, 50, siendo futbolista, técnico o árbitro. Entonces, ¿qué pasa después? Está tan la vida digitalizada y mecanizada, nos movemos dentro de un medio que tiene un marco tan estructurado, que todo el tiempo nos están criticando, todo el tiempo nos están insultando, todo el tiempo bajo esa presión, que en un momento, ¿hacia dónde vamos? Cuando no tengo a nadie, ¿con quién hablo? Mi pecho es una bodega, ¿no? Está a punto de explotar. Entonces, ese era el punto también, ¿qué pasa después? Imagínate que estamos hablando de la vida, de los sentimientos, y también acarrea cuestiones económicas, cuestiones administrativas y laborales. Estaba investigando que, y ahora me voy para el caso de los casos exitosos, de los futbolistas exitosos que se han retirado, se considera que solamente el 30% de los futbolistas exitosos, dentro de los 5 años, se acaban lo que fueron sus ingresos económicos. Se supieron mal administrar. No saben en qué se gastó, pero se gastó. El dinero es como el tiempo, se va y no se sabe en qué. Entonces, es lo que yo te decía la otra vez, el asesoramiento. Uno no va a ser contador ni decirle en qué tiene que gastar su primer sueldo a un jugador, pero sí saber administrarse. El ser director técnico, así como dosificamos cargas, administramos tiempos, buscamos estrategias, también esto va en base al jugador. ¿Cómo se administra? Entonces eso no es un apartado para el director técnico, sino siempre hacemos la de Poncio Pilato, me lavo las manos, es un problema del jugador. No es un problema, somos todos parte de la misma cuestión. Entonces fíjate, estamos hablando de cuestiones de finalizar con la vida, estamos hablando de cuestiones de drogadicción, tabaquismo, alcoholismo, estamos hablando de administración de finanzas, estamos hablando de respeto, de valores. Fíjate que son muchos disparadores que conforman una misma situación. Entonces, por eso quería abordarlo también para que los compañeros opinen al tema este. Sí, gracias, Sebastián. Está muy interesante el programa. Y bueno, en la cuestión de qué pasa después, ahorita actualmente hay una gran oportunidad para todos los jóvenes, para los directores técnicos, porque a comparación de nuestras épocas, teníamos pues menos recursos o menos tecnología, inclusive, que podíamos tenerla tan a la mano. Ahorita actualmente los jóvenes, todos, casi todo el mundo tenemos ese acceso a la tecnología, a la educación, al conocimiento. Entonces, ¿qué pasa después de que no voy a jugar, te fracturas, te lastimas, te fuiste a otro país, qué sé yo, o simplemente ya no pudiste, ya no hubo recursos económicos para seguir? Entonces, ¿qué pasa después? Prepararme, pero para esto volvemos otra vez a lo mismo, que la persona que está al lado del joven
o como decía también por ahí Leo, a lo mejor hasta un extraño, animar a los chicos, a los jóvenes, a decir, tú puedes, ánimo, no sé, capacítate, yo te ayudo, animarlos, porque ahorita tienen todas las herramientas, Sebastián, creo yo, no sé, no me dejarán mentir, pues, que pueden estudiar, leer, aprender, preguntar, y si, como tú bien lo dices, si no va a ser por el fútbol, pues puede ser por una profesión. La vida ahorita es tan corta, lo vemos ahorita con la pandemia, con las situaciones extradeportivas, que todos estamos padeciendo del trabajo, de tantas cosas, pero que gracias a, a capacitarnos precisamente, a tener otras herramientas para podernos enfrentar a la vida, pues ahí vamos, todos vamos de una manera o de otra. Entonces, las generaciones que vienen, los jóvenes, pues precisamente es eso, animarlos, apoyarlos y no convencerlos, pero sí comentarles de nuestro propio testimonio de vida que lo mejor es la capacitación. Tal cual. Gracias. Tal cual. Mira, justo hablando de ese tema, ahí le paso la palabra a Leo. Con esto que bien mencionabas, Alex, de la tecnología, de las redes sociales, creo que hoy es al revés que antes. Hoy hay más facilidades, independientemente de las cuestiones económicas, que mucha gente está pasando una situación delicada y crítica, hasta crítica, pero por lo menos Internet se puede conseguir, aunque sea de una u otra manera. Internet me refiero porque si uno no puede comprar un texto, aunque sea físico, de hojas, fíjate esto que bien que mencionabas, ¿no? Con la tecnología, las redes sociales, vos podés pasar cualquier material bibliográfico en PDF. Hay muchísimo material bibliográfico fuera y dentro del fútbol, ¿eh? Hablamos del fútbol porque es nuestra profesión, es nuestra área. Y me ha tocado compartir material bibliográfico a distintos planteles, compartir de manera individual y de manera colectiva, a los jugadores. O sea, por ahí uno no tiene el recurso para comprarle a 20 jugadores o inclusive a uno, pero por lo menos compartís vía electrónica este material. Muchas veces decimos no tengo, no puedo, no me dan, siempre no. Lo tengo que ver desde otra óptica y buscar las alternativas que no consigo por otro lado, las tengo que autogenerármelas. Entonces, me ha tocado esto. Y va a parecer absurdo y hasta muchos se pueden reír y hasta ridículo. ¿No? Me ha tocado compartir desde libros como El arte de la guerra, que es un libro estratégico de guerra, pero no bélico, no violento, pero sí tiene estrategias militares, y hasta El Principito, que tiene un metamensaje. Y vos decís, no, no podés hablar del Principito con un plantel profesional. Sí, lo que pasa, el tema es cómo lo vas a abordar, a quién se lo vas a abordar y cómo se lo vas a abordar. Siempre hablamos de la planificación que se basa en base a cuestionamientos, el cómo, el cuándo, el qué, el quién, pero que no nos llame la atención y vos decís, no, me da pena, me da vergüenza, ¿cómo me van a mirar? Pero ahí está en la inteligencia y en la estrategia de uno a dónde lo quiere inducir. A veces no hace falta ser directamente para llegar a un mensaje o transmitir un conocimiento. A veces utilizás herramientas alternativas. Es un ejemplo muy básico, ¿no? O sea, el tema de este tema como El Principito, que tiene muchísimo metamensaje, donde puntualmente él ve más con el corazón que con la razón. Y no nos tiene que dar pena. Lo que pasa a veces son los tabúes, como hablábamos el otro día, los miedos, las frustraciones, son tabúes y tenemos que romper esos paradigmas. Y vos decís, ¿vas a ganar un partido con eso? No, para ganar un partido buscas otras herramientas. Pero a veces estos mensajes, y me ha tocado, y se van a reír, a veces cuando vos compartís con este tipo de textos, me ha pasado que jugadores hoy son papá y me dice, profe, por X motivo mi carrera fue efectiva, no fue efectiva, fue fructífera, no importa. Pero lo que usted me transmitió en este mensaje se lo estoy transmitiendo a mi hijo. ¿Sabes cómo me llena de alegría? Digo, no lo puedo creer que sin querer transmitió a otra generación y a tu ser más querido, que es un hijo. Entonces imagínate que cuando te dicen eso no es más importante que ganar un partido. Entonces yo ya me siento hecho. Por eso este tipo de mensajes, este tipo de conversaciones que estamos teniendo, ustedes no tienen idea de la cantidad de repercusión y la cantidad de generaciones que va a traspasar. Por ahí no lo veremos hoy, no lo veremos mañana y no sé si estaremos para verlo. Pero te puedo asegurar que este tipo de mensajes a veces al principio es criticado, después resistido, pero después aceptado. Entonces,
qué bueno eso que decías, Alex, de esto de la globalización, de Internet, de esto de compartir textos. Le quería pasar la palabra también a Leo y también darle la bienvenida a Edmond. Seba. Bueno, nada, está tan interesante, ¿no? Que uno empieza a guardar cosas, que decía Alejandro también ahí, ¿no? ¿Qué queda después del jugador, ¿no? O de la persona. ¿Qué hay Eso, después? ¿qué viene después, no? Y yo me preguntaba, y hasta el día de hoy lo trato de analizar, y qué pasó, y cómo pasó, y por qué ya pasó tanto tiempo. Y lo importante es el comienzo de todo esto, ¿no? La crianza, la niñez mía, lo que me han inculcado mis familiares, y hoy ser la misma persona que hace 20 años atrás. Ser esa persona sencilla, soy quien soy, acá, allá y en cualquier lado, que no me hizo de muchas caras, ¿no? Soy así, y si me querés así, soy así. Pero como jugador, quizás yo o muchos familiares quisieran que yo llegara a mucho más, pero el destino fue así, Dios lo quiso así, son cosas que nosotros no podemos hacer, pero sí marcamos una diferencia. La otra vez hay un muchachos que trabajan en el club de Tigre acá, son de la parte de utilería, y me dice, jugaron amistoso contra el Club Atlanta, y me dice, ¿lo conoces a Neira? Y se habló de mi sobrino también que juega en Tristán. ¿Lo conoces a Neira? Sí, dice, ¿cómo no lo voy a conocer? Jugamos la pelota juntos, y dice, ah, mirá qué bueno. Y me dice, te mando saludos, muchachos, sí, así, así. No sé, no lo conozco, no me acuerdo, pero es lo que transmitimos nosotros, ¿no? Lo importante de todo esto es quiénes somos como jugador, antes de ser jugador y después de ser jugador, ¿no? Ser una sola persona y que la persona te conozcan por cómo sos, ¿no? Y la verdad que eso también te llena de orgullo de lo que fue adquiriendo cosas buenas, ¿no? Las cosas malas las hemos desechado para que mucha gente pueda tener un afecto y poder compartir una palabra y que esa palabra pueda llegar también a esas personas, ¿no? Que vos le decís, hola, ¿cómo andás? Buen día, y ellos lo toman como que es un buen día. Es importante eso, ser uno transparente en lo que más pueda, ¿no? Porque todos tenemos nuestros problemas, pero si uno transmite todo el tiempo buena onda, como quien dice, eso se llega a la otra persona, porque problema tenemos todos, siempre hay que ir para adelante, pero ¿qué es el después, no? El después es el hoy, y tratar de transmitir lo que estamos viendo nosotros y cosas que hemos vivido, ¿no? Tal cual, Leo, tal cual. Lo que vos decías, por eso el título tenía esa connotación, ¿no? El SOS, el socorro, es como medio metafórico y literal, tiene esa doble connotación. ¿Y qué hay después? Lo mismo que dijiste vos, Leo, eso, ¿qué hay después? Es al rato, ¿no? A veces el SOS es como decir, como una embarcación que está a la deriva y pide socorro, es una metáfora, pero también es un paralelismo con la vida misma, ¿no? A veces pedir socorro, ¿cómo lo pido? El qué van a pensar, el qué van a opinar. Esto que, mira, que vos bien mencionabas, ahí le quiero dar la palabra a Edmond, que también se sumó, bienvenido Edmond, que el tiempo pasa rápido, como mencionaba Alex, voy tomando las palabras que van mencionando. Esto que vos decías, ¿no, Leo? Los familiares, ¿no? O sea, la carrera que uno elige, ¿lo hace por uno mismo o lo hace por el contexto? Esa ambigüedad de decir esto, ¿no? Que las palabras que utilizamos dentro de un plantel o con uno mismo, con la familia, el decir la palabra fracaso, derrota, el hablar de ser último, la desilusión, son palabras que a veces no medimos las consecuencias y tenemos que saber y tenemos que vivir con esa palabra que no es malo, ni también hay que darle la connotación real, ¿no? El fracaso es también explicar, no dar una terminación como de diccionario, pero propiamente el fracaso para mí no es el tipo que tira la toalla, ni el tipo que se cae. Para mí hay que darle una connotación específica a una situación determinada. ¿A qué le llamamos fracaso? La vas a encontrar en el diccionario, vas a encontrar su descripción, pero cuando uno dice la palabra fracaso y no le da una conjetura, no le da una descripción,
a veces puede ser muy fatal esa palabra. Sos un fracaso. ¿Sabés cómo puede caer? Pero ¿a qué le llamamos fracaso? ¿A qué le llamamos ser último? ¿A qué le llamamos una derrota? O sea, también vos podés ser un tipo exitoso, podés ser un tipo ganador, podés ser todo lo que vos quieras, todo muy bien, y también existe la palabra fracaso dentro de todo lo bueno, ¿eh? No es solamente el fracaso de todo lo malo. Lo que pasa, a veces marcamos mucho algunas palabras como si fuera algo muy demarcado propiamente. Éxito. Y hablamos de la palabra éxito solamente para la persona que es ganadora. Y también la gente que no le va bien y que pelea por una causa determinada y la sigue peleando como la pelean cada uno en su casa, contra viento y marea, son exitosos. El tema es a veces el reconocimiento y a veces, como vos decías, Leo, la familia. Y a veces esperamos el reconocimiento, el afecto, porque somos seres humanos, y no lo vamos a encontrar. Entonces uno va forjando una coraza, por eso el ambiente del fútbol es muy especial. Y bueno, acá estaba tomando apuntes de por qué no se toca este tema, por qué no se habla de este tema tabú de lo que estamos hablando. Y también hice un trabajo de investigación, y uno de los puntos es en varios temas, de que he leído de técnicos que han se animado a hablarse de este tema, dicen que es por terror, dicen que es por ignorancia, porque no se conoce, no hay herramientas, porque hay discriminación, porque no es importante, no es un tema importante este dentro del medio del fútbol, porque te marcan o te marginan. Fíjate que todo esto que estamos hablando de estadísticas, me gusta sostenerlo por lo menos con fundamentos científicos, después lo podemos compartir y buscarlo en internet, porque no es solamente, lo piensa Sebastián y es la creencia de Sebastián. No, es una creencia real, nada más que después hay que tener los indicadores. Después cada uno tendrá su experiencia. Pero fíjate, hemos hablado de estadísticas de los jugadores de 13 años. Hemos hablado de las opiniones de los jugadores que quedan en libertad de acción a los 18 años. Hemos hablado de por qué no se habla este tema. Este tema a donde lleva todo el punto es la falta de comunicación. A veces creo, no, pero está todo sobreentendido. No, me tenés que entender. Y si no lo sabés y no te lo explican, no es problema mío. Es el problema de la comunicación. La comunicación es un eje fundamental para tratar de resolver un montón de problemas en esta temática. Así que, Edmond, buenas noches. Te quería saludar y darte la bienvenida. Buenas noches. Ay, disculpen que entramos ya tardecito, pero por el Bienvenido. inconveniente. Pues, gracias. Y estoy atento pues al tema que es muy amplio y muy interesante. Y creo que es de bastante responsabilidad tratarlo. Gracias, muy amables. Buenísimo, Edmond. Paulo, no sé si querés comentar algo, que estás ahí escuchando, algo para comentar o sugerir. Bueno, sí, la verdad es que primero agradecer a todos los que nos acompañan, luego a los espectadores. La verdad que ya llevamos 22 veces compartidos el programa, está moviéndose muy bueno, la gente está comentando, hay comentarios ahorita. Bueno, primero lo saludo a usted, profesor, es su amigo Manuel, lo saluda, y luego también Gaby Arce también lo saluda, así que, bueno, también comentarles, así un poco salido ya del tema, que mañana vamos a estar con el director técnico de Puerto Rico a las 7 de la noche, de fútbol en este caso. Vamos a conocer esta selección de Puerto Rico y preguntarle qué espera de la Copa Oro y saber un poco más de todos los proyectos que están por allá. Y bueno, sobre el tema en específico, la verdad está más que interesante porque justo hay muchos casos, tanto de gente, ¿no? Jugadores que no saben por dónde llevar su camino, ¿no? Hay algunos que les gusta llevar el camino por el alcohol, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jugadores, y tengo muchos casos, tanto en mi país como acá en México, que conozco jugadores que si lo quieren traer dicen, no lo traigas a él porque sabemos cómo es, ¿no? Sabemos que se la puede pegar y bueno, como que divide mucho el grupo ese tipo de cosas. Entonces, sucede eso, ¿no? Sobre todo, bueno, en este aspecto. Y bueno, acá le damos pase a Edmond. Edmond, adelante, también para que participes. Bueno, muchas gracias. La verdad de las cosas es que esto del fútbol yo tengo un testimonio muy personal respecto a lo que puede ayudar. Digamos, yo lo he vivido en un caso específico con mi hijo, el cual desde los
4 años empezó a practicarlo. Resulta que él ha tenido un problema con respecto a la depresión, etcétera, y casualmente quien lo trató pues hablaba de eso casualmente, de que le preguntó si se dedicaba a algún deporte y él le dijo que sí desde pequeño, y la conclusión pues de este profesional fue esa casualmente: gracias a Dios tú has estado, pero siempre hay que tratar cosas así como dice de la mejor manera, ¿verdad? Entonces a veces uno tiene que tener, eso hay que pensar antes, y estamos hablando al ser humano, ¿no? Esto es bien importante, la verdad. Gracias. Esa es una pequeña aportación. Buenísimo, Edmond, muchísimas gracias. Igual, Paulo, muchísimas gracias, Edmond. Así como comentaba el caso, le agradezco la confianza de compartir un caso personal, un caso familiar. También cualquier caso que aparezca en redes sociales, en Facebook, si alguno quiere hacer una pregunta o compartir alguna experiencia, con total confianza, alguna pregunta. Igualmente los compañeros, si hay alguna pregunta para realizar, con total confianza. En realidad este es un tema más de, por ahí, de desarrollo más que de preguntas, ¿no? Y comentar que este caso lo estuve investigando, ya llevo tiempo igual, ¿eh? No es una cuestión solamente latina, porque pensamos que el latinoamericano por ahí tiene un montón de vicios, por decir de alguna manera, y hay un montón de casos en Europa, inclusivamente en Asia. He visto y hay jugadores de Corea del Sur, en este caso, que han llegado a esta decisión terrible. Hay un arquero, un portero, Robert Enke, que en 2009 también tomó la decisión esta de quitarse la vida, arquero de selección de Alemania. Y uno a veces volvemos a lo mismo, le pone un juicio o un prejuicio a una nacionalidad. Creemos que tal o cual cultura o tal o cual bandera significa esto, y a veces es falso, es un mito. Primero, somos seres humanos en cualquier parte del mundo. Cualquiera tiene sus debilidades, cualquiera tiene sentimientos, entonces por eso hay que romper un poco los paradigmas que por ahí el latino tiene más cuestiones extraordinarias, como lo que estamos hablando, que el europeo, por decir una manera. Acá todos tienen este tema. El otro tema justo que estábamos hablando, que las consecuencias que lleva, ¿no? Que un punto que me olvidé, a veces un canal de escape puede ser la violencia familiar o la violencia de género. Las frustraciones, no solamente a veces el autoflagelo, ¿no? A veces también necesita exhalarlo o exponerlo, y por ahí se lo agarra con alguien de la familia. Por eso cada vez hay más cuestiones de violencia de género, violencia familiar, y a veces vos decís, es una cuestión de machismo. Es un tema también sensible, ese que lo abordaremos en otro momento, pero a veces es una vía de escape no justificada, no justifico la violencia en ninguna índole, ni de género, ni violencia familiar. Pero sí es una vía de escape que se demuestra ante frustraciones y ante cuestiones que lo sobrepasa a un ser humano. A veces las cuestiones de que tanta presión, tanto exitismo, con la persona que uno convive más tiempo, lamentablemente es la más perjudicada. Y vos decís, los problemas tuyos déjalos en la calle, no los traigas a la casa, y yo soy que la persona que más te apoyo y te la agarrás más conmigo. Resulta ser que sí, siempre es así, como inversamente proporcional. Con la persona que menos te la tenés que agarrar, termina siendo más perjudicada. A veces es consciente y a veces inconsciente. No justifico ningún accionar, pero sí para tratar de comprender el contexto, ¿no? Puede ser todos estos indicadores que nos están llamando, son alarmantes para tratar de ver una situación para evitar cualquier contratiempo. No sé si Alex, Leo... Sí, profesor, gracias otra vez. Si nos alcanza el tiempo, saludos al profesor Edmond también. Y yo comento y aporto nada más lo siguiente que decíamos con la psicóloga Ceci Ramírez el viernes pasado, que fue psicóloga del Club Guadalajara, 18 años, trabajó ahí. Hacer una estrategia mental también nosotros como directores técnicos, porque sí nos preocupamos en las formaciones, en los trabajos técnicos, en los trabajos tácticos, que todo eso está bien, pero en la estrategia mental, en la estrategia grupal, en la estrategia familiar, también tener esa preparación, ese cuidado de poderlo compartir.
para que, bueno, los errores por lo menos puedan disminuir un poco a la hora de la verdad, a la hora de los problemas, a la hora de las situaciones adversas que todos tenemos en nuestros países. Entonces, sí, nada más es la aportación, estar preparados como directores técnicos de una preparación, de una estrategia mental a nivel grupal. Gracias. Qué bueno, Alex, buenísimo ese comentario. Leo, ¿algo para sumar o algo que esté ahí? Sí, lo que decía. Se quedó en silencio, Leo. A ver, no sé si me escucha Leo. Profesor, creo que Ahí. su audio es... Se cortó, Leo. Se cortó. Perdón. No. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Sí. Lo que decía Alejandro, ¿no? Qué bueno eso de poder implementar muchos en distintos equipos y por lo general en todos, ¿no? De que sean los preparadores físicos y los técnicos en esa preparación. Desde que yo jugaba, veía a los técnicos y a los preparadores, decía, ¿dónde vive? No entendía. Y quizás eran los que más problemas tenían, ¿no es cierto? Pero no lo podía entender, pero después cuando te ponías a hablar te terminaban contando todos sus problemas, ¿no es cierto? Qué bueno eso de lo que decía Alejandro, ¿no? De que sean ellos los responsables de poder transmitir eso, recibiéndolo, ¿no? Porque es una de las formas de poder compartirlo, es aprendiendo para poder enseñar a otros, ¿no es cierto? Pero a mí me ha pasado que siempre veía a los técnicos y me parecía raro, ¿viste? Porque todos tenemos problemas, ¿no es cierto? Y siempre necesitamos a alguien para hablar. En algunos casos también me ha pasado que porque una persona es, supongámosle así, un rango más alto que vos, no te podía comentar que tenía problemas. Es porque como que si se sentiría menos que vos, cosas así, ¿no? Lo que están perdiendo ellos, que son seres humanos igual que todos tenemos problemas, quizás hasta una criatura a veces te levanta el ánimo, y a veces no entendemos eso por qué, pero es por la sencillez de cada uno, ¿no es cierto? Es importante lo que decía Alejandro, que como técnicos y preparador físico puedan entender este concepto, ¿no? Para poder compartirlo, ¿no? Para ser transparente. Sí, Tal cual. sí. Tal cual. Justo estoy tomando acá apunte de lo que están diciendo para continuar un poco. No sé si Paulo, ¿hay alguna pregunta, algo, comentario? Bueno, sí, profesor, la verdad que acá escuchándolo a cada uno dar su opinión, pues la verdad que es como bien dicen, ¿no? Cada uno ha tenido desde su punto de vista, el tema que bueno, al principio del programa lo decíamos, ¿no? Hubo un caso muy reciente y bueno, creo que pues ha sido muy interesante escuchar a cada uno, escuchar su opinión y bueno, a la gente agradecerle, ¿no? Por estar aquí cada martes a estas horas, ¿no? Tal cual. Mira, ya para ir un poco cerrando, me quedan un par de cosas pendientes. Sí, El fin de semana en Argentina también pasó un hecho, el fin de semana, o sí creo que fue el fin de semana, hay un equipo de rugby en Argentina y también, lamentablemente, se suicidó un rugbyer por una cuestión de género. Él, obviamente, era homosexual y era muy discriminado en su entorno. Si bien el equipo se llama, creo que Ciervos Pampa, si no me equivoco, un equipo que se está integrando a una sociedad buscando la igualdad de género, la igualdad de gustos, por decir una manera, y este chico tomó la decisión de quitarse la vida. Entonces, también en la cuestión de la homosexualidad dentro de este medio del fútbol como del rugby también es un tema tabú, es un tema delicado, no está apartado ni es una isla con el tema que venimos abordando, ¿no? Depresiones, drogadicción, alcoholismo y todo lo que venimos hablando, sino que la cuestión también de los gustos personales
en este caso este muchacho tenía esa cuestión de gusto de personal, entonces tomó la decisión lamentablemente de quitarse la vida. Es un tema delicado porque existe la homosexualidad dentro del fútbol, no tiene que ser un tema tabú, no tiene que haber discriminación, cada uno de sus gustos personales tiene la libertad y tiene que haber apertura en la expresión. Por eso hay mucha gente que tiene miedo, porque tiene miedo a la discriminación y obviamente a quedar marcado. Es un tema, estoy contento como hemos abordado el tema porque se manejó con mucha sensibilidad, con mucha discreción, y es un tema muy sensible, ¿no? Y el otro tema, para cerrarlo, que particularmente a mí me ha ayudado mucho con los planteles cuando lo hemos llevado a hacer trabajos sociales, ¿no? Por lo menos 2 veces al año lo que trato de hacer es que los planteles de fútbol tengan conciencia en hacer visitas guiadas a una penitenciaría, lo hemos llevado acá en Guadalajara, lo hemos llevado a la penitenciaría de Puente Grande, a tener actividad futbolística con la gente que está dentro, lo hemos invitado también a centros de rehabilitación de distintas adicciones, viendo los casos en primera persona y teniendo contacto, ¿no? Porque parece que fuera algo discriminatorio que lo ves y decís, no, este es peligroso, este ya no. Y en ese contacto que tenés y escuchás su experiencia, su vivencia, es donde encontrás otra apertura y tenés otra sensibilidad. A hospitales, a centros donde hay gente que por ahí está padeciendo una enfermedad hasta terminales, entonces el jugador se sensibiliza y toma conciencia. Entonces, o inclusive a dar invitaciones a gente que ha padecido una situación extraordinaria y le invitas a dar una charla a los planteles de fútbol. Esto es parte de la formación, es parte de la educación, volvemos al mismo, el ser docente no es solamente todo el tiempo transferir una información. El docente también escucha, el docente busca alternativas con variables en buscar esa sensibilidad. Entonces, esto que lo quería compartir también es parte del trabajo dentro de la planificación de un director técnico. Así Sí, que, profesor, sí, sí, también gracias, gracias. Yo, 2 puntos nada más ya para, de mi parte, ir cerrando por el tiempo de esta noche. Agradecerles a todos. Y 2 puntos nada más. A todos los compañeros, directores técnicos, con mucho respeto, lo digo también, capacitarnos, tener ese cuidado, esa sensibilidad de transmitir las formas, las maneras, la intensidad de cada uno, porque nosotros somos individuales, así somos, pero sí con ese respeto. Y la otra es la capacitación también, para también ir resolviendo de alguna o de otra manera todas las situaciones. Entonces, estos 2 puntos, tenerlos bien en cuenta nosotros como directores técnicos. Y la última es, ¿qué pasa después? Pues ir orientando a los jugadores desde menores para que también ellos vayan encontrando su vocación, como lo decía Sebastián desde el principio del programa. ¿Cuál es tu vocación? Si realmente es ser futbolista, ser atleta, ser estudiante, lo que sea, pero en esta vida estamos destinados a una misión. Muchas gracias. qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Alex. Leo, ¿algo para comentar? No, no, escuchando ahí, bueno, nada, apoyando y aportando lo mismo que Alejandro, ¿no? Yo hoy por hoy soy camionero, imagínate, pero es una profesión que también me ha gustado Sí. y es algo que lo disfruto tanto como el fútbol, ¿no? A mí hay lesiones me han dejado el fútbol, han costado mucho tiempo y la verdad que se sufre mucho porque es lo que uno ama, es lo que uno quiere, pero siempre hay una alternativa, ¿no? Los camiones también son una de mis pasiones y lo disfruto mucho y gracias a Dios, un trabajo libre que no está esclavizado. Y nada, son mis dos fuentes que tengo como para seguir adelante en lo que me gusta, ¿no? Se me rompe el camión, hago fútbol, se me rompe una rodilla, sigo en el camión, pero lo importante es tener alternativa y seguir en esto, lo que es luchar día a día, ¿no? Así que también desde acá de Argentina, ya acá son las 11:30 de la noche y también ya como despidiéndonos también y agradecido con Pablo, con Ale, con Seba, con todos los que estén conectados ahí. Y la verdad que para mí es un orgullo. De acá de Argentina tratamos de difundir este programa para que todo aquel que le interese pueda hacer preguntas a través de Facebook
La verdad que es algo muy, muy familiar todo esto también, que somos todos parte de poder compartir nuestro pedacito que tenemos en cada corazón, ¿no? Así que de acá quiero agradecerle a todos y bueno, muy buenas noches. Saludos, saludos. Muchísimas gracias. Edmond, ¿algo para cerrar? ¿Algo para comentar? Perdón, hoy. Por ahí justo está No, ocupado, no. Edmond. Agradecerles realmente por la invitación, y estos temas son, creo yo, de lo mejor, porque siempre existe alguna oportunidad de mejorar a pesar de los impases que nos encontremos en nuestras vidas, ¿no? Siempre hay que seguir luchando, y bueno, en memoria de todas las personas, pues también tenemos que reflexionar y cambiar y tratar de hacer mejor las cosas nosotros en el momento que podamos hacerlo, ¿verdad? Contribuir, no ¿cómo se llama? Destruir. Y eso es lo importante, ¿no? Gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias, gracias, Edmond. De mi parte, para pasarle la palabra a Paulo, te agradezco muchísimo, Alex, te felicito por todo lo que estás haciendo. Leo, te felicito tu profesión, gracias por estar. Edmond, también felicitaciones y agradecido. Y como siempre, bendiciones y agradecido por el tiempo que están compartiendo. Así que, Igual, igual. Sebastián. Paulo, no sé, algo para cerrar, algo para comentar. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí, una gran charla, un gran programa. Y bueno, nos esperamos ya el día martes, igual con otra, en este caso otro tema que ya vamos a ir sacándolo durante esta semana. Y bueno, nuevamente agradecerles, Alejandro, Leo, profesor Sebastián, gracias por siempre estar aquí con nosotros en este programa. No, gracias, Paulo, y a todos, Sebastián, a todos. Gracias. Muchísimas gracias, bendiciones para todos y gracias por tocar este tema, es buenísimo. Los felicito y le agradezco a todos de corazón. Gracias, Muy profesor. Y buenas bueno, noches. ya nos vemos el día de mañana con más programación. Tenemos 2 entrevistas, tanto el del técnico de la selección de Puerto Rico como también el hijo del Capitán Morgan, el luchador, bueno, en este caso, lucha libre. Así que vamos a hablar de 2 diferentes deportes, pero bueno, pues ya volvemos con más el día de mañana. Así que un abrazo a todos, nos vemos ya el día de mañana. Fuerte abrazo, gracias a todos. Saludos. Saludos.